Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Cristiano. Mi nombre es Emanuel Silva, acompañado con el pastor Juan Martínez. Hoy tenemos un tema muy importante y profético para hablar sobre lo que dice la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos. Quédate hasta el final porque será una conversación de mucha bendición. Y hoy nos acompaña un hermano y le vamos a pedir a él que sea él quien se presente en nuestro podcast cristiano. Bienvenido, hermano. Gracias, sí. Mi nombre es René Jandres. Yo soy de El Salvador y tengo, la verdad, si me pongo a pensar bien, son 20 años en el Evangelio. Me acuerdo que comencé a los 20 años, ahora ya tengo 40. Eso hace que tengo 20 años que conocí a Jesús. Y voy a la iglesia a Nueva Vida en Conway. Y allá el encargo que tengo ahorita es, ando trabajando en el equipo de creatividad, que es lo que hacemos es hacer videos, testimonios, podcasts para que las personas sean alcanzadas y vean lo que Jesús está haciendo en nuestra iglesia. Gloria a Dios y gloria a Dios por lo que Dios pone en usted para trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera que lo ha puesto en nosotros. Amén. Para mí es un privilegio tenerlo en este lugar y por acceder también a la invitación que le hicimos para hablar de un tema muy importante que es de suma importancia hoy en estos tiempos, pastor. Y vamos a tener el tema de los últimos tiempos. Amén. Hablaremos de este tema un poco delicado, pero es necesario que se tiene que hablar. Y pues yo busqué, ¿verdad?, algunas preguntas para ustedes y esperando de que todo esto sea contestado bíblicamente, ¿verdad? Amén. Que es todo lo que ustedes nos vayan a contestar sea bíblicamente para la gente que nos van a estar viendo a través de estas redes sociales, que es de suma importancia este tema, Amén. ¿verdad, pastor? Sea Así es. bienvenido también a este lugar. Gracias por acompañarnos nuevamente. Amén. Así es. Gracias, hermano Emanuel. Pues ya muchos me conocen. Soy el pastor Juan Martínez. Estamos acá en Arneo, en la iglesia Nueva Jerusalén. Y pues al final vamos a dar los horarios de los días que tenemos culto a Dios. Gloria a Dios, pastor. Gracias nuevamente Amén. por acceder y estarme acompañando en este podcast cristiano. Y pues vamos a hablar de este tema que es de suma importancia, los últimos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos muy, muy difíciles, muy peligrosos, ¿verdad? En las cuales podemos ver iglesias que se han estado enfriando, ¿verdad? Personas que se han desviado, que se han alejado de las cosas de Dios. Y vamos a empezar con una pregunta, pastor Juan Martínez, y esta pregunta es para usted. Amén. ¿Qué son realmente los últimos tiempos según la Biblia? ¿Qué son realmente los últimos tiempos? Bueno, los últimos tiempos empezaron para dar claridad a esta pregunta, empezaron desde que Jesús vino por primera vez a la tierra. Cuando vino, nació, ahí empieza automáticamente los últimos tiempos y hoy estamos viviendo los días finales. O sea que se nos estamos acercando al día glorioso. Pero ¿qué son realmente los últimos tiempos? Bueno, los últimos tiempos son el tiempo final de una era, de la era cristiana o de la era del mundo. Y esta pregunta abarca muchas cosas. ¿Qué es lo que estamos pasando realmente o qué es lo que estamos viviendo realmente? Si no, la gente no se da cuenta, ya no es lo mismo cuando era 1980, 90, así que se está avanzando aceleradamente para que se cumpla el último evento que nos queda. Como cristianos sabemos que es el último evento por cumplirse y estamos esperando nosotros la venida del Señor Jesús. Por lo tanto, estamos en los últimos días, ya falta poco. Y realmente esto es los últimos tiempos llenos de maldad, llenos de apatía, de violencia, de todo eso. Eso es una señal clara de los últimos tiempos. Es un poco difícil, ¿verdad? Mirar todo esto que está sucediendo en las iglesias, ¿verdad? Enfriamientos, pero está escrito en la Biblia, ¿verdad? Todo esto va a suceder y lo estamos viendo estos últimos tiempos. ¿Usted tiene alguna opinión sobre esta pregunta, hermano René? Sí, si ponemos a ver, como decía el hermano, ¿no? Si comenzaron desde Jesús, que de ahí comenzó, podemos decir, el reloj, ¿no?, de los últimos tiempos.
estamos acercándolos mucho más ahora, porque se imaginan los tiempos de Pablo, los tiempos ni aun de Juan, que Dios le mostró el Apocalipsis. Si ellos decían, hey, arrepiéntanse porque se acerca el fin, ¿no? Y ahora que estamos 2026 años más, ahora tenemos que estar más preocupados porque ahora sí está, como decimos, más cerca, porque mucha gente dice, ya tienen 2000 años diciendo que Jesús viene y no viene, pero tenemos que entender que para Dios el tiempo no es igual al de nosotros. En la Biblia dice que 1000 años es como un día para Él. Para Él nomás han pasado 2 días nada más. Tenemos que tener más cuidado porque Dios trabaja por números específicos, 3, 7, 12, son números que Él siempre, como decimos, no le agradan esos números. Y si estamos hablando de días, es como que ya lo estamos acercando al tercer día. Jesucristo resucitó al tercer día. Muchas cosas pasaron al tercer día. No estoy diciendo que va a ser hasta el 3000, lo que estoy diciendo es que estamos más cerca que nunca. Estamos más cerca que cuando Pablo lo decía, que ni aun cuando Jesús mismo lo decía. Eso es preocupante porque es que ahora sí, como decimos, estamos bien cerca ya de los tiempos finales. Sí. Sí, y eso se llevaría mucho tiempo para explicar, mirando todo lo que está sucediendo en el mundo, en las iglesias, tanta maldad, tanta cosa. Y eso es una característica realmente cómo son o cómo estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús lo predijo, Jesús lo dijo en su palabra, ¿verdad? Pero más adelantito vamos a estar desmenuzando todo eso. Pero realmente esos son los últimos tiempos. Los que estamos viviendo hoy no son los mismos que usted y yo vivimos cuando estábamos niños. Sí, ha habido un cambio aceleradamente. En los años 80 no existía esto. No existía el teléfono, el de casa y tenías que pagar, tanta cosa, tanta ciencia que se ha aumentado la tecnología. Hoy tomas un avión y llegas al otro lado del mundo en horas. En el siglo pasado, ¿no? O sea, se aceleró en menos de 30 años lo que estamos viviendo. Antes la gente se trasladaba en un burrito y hoy en un camión, en un avión, llegas rápido. ¿Y ya estás de qué lado? Y antes se tomaba meses. Ujú. Entonces, realmente es algo para ponerse a pensar de que tenemos que buscar hoy más que nunca al Señor Jesús. Los tiempos van volando, ¿verdad? Sí. Porque también recuerdo en unos tiempos, ¿verdad? Uno usaba los mapas, ¿verdad? Sí, ¿no? Para llegar a una dirección y ahora ya no. Ahora tiene uno el teléfono, pone la dirección y de volada. Ujú. Te ponen si hay tráfico, en cuánto tiempo vas a llegar, si hay accidentes en la carretera. Y eso habla Daniel, en el libro de Daniel, Dios cuando le muestra en la visión, dice que en aquellos días, está hablando hoy, cuando Dios le da esa visión a Daniel, en aquellos días, cuando dice en aquellos días es hoy, estos tiempos, la ciencia aumentará. ¿Y qué es lo que está pasando? Estamos en aquellos días cuando Dios le dice a Daniel, en aquellos días la ciencia aumentará. Entonces ya estamos en aquellos días que hemos visto que la ciencia ha aumentado. Y aún seguirá aumentando más, Sí. ¿verdad? Sí, hermano René, también le tenemos una pregunta a usted, ¿verdad? Son preguntas que le vamos a hacer a los dos. Y esta Amén. pregunta también es para usted. ¿Cómo podemos distinguir entre falsas doctrinas y verdadera palabra de Dios? Esa es una muy buena pregunta porque yo antes donde alguien me preguntaba esa pregunta, yo se las hacía como con el dinero, ¿no? Les decía, saquen $1, ¿no? Y pónganlo a la luz. ¿Y qué miran, no? ¿Qué lo distingue de un billete falso, no? Y todos decían, no, la línea que pasa ahí, ¿no? Como la cromada ahí que se nota que es real. Bueno, de la misma manera, si nosotros llevamos a la luz de Dios las enseñanzas y todo lo que se enseñan en todas las iglesias, y si lo comparamos y miramos a la luz de las escrituras que no está parecido o que algo le hace falta, sabemos que es falso, como un billete, solo esa rayita nomás que le falte, no tiene que faltarle números, que la cara aquí, que el presidente, solo esa rayita que le falte, poniéndole a la luz, ya sabemos que es falso. Entonces, imaginan de ponemos a las enseñanzas, ponemos lo que están predicando en alguna iglesia y lo ponemos a la luz de Dios y decimos, hey, aquí hace falta algo, como que se están desviando. Y de por sí esa es otra señal más de que los tiempos se están acercando más, porque Jesucristo lo dijo que vendrán falsos maestros, falsos cristos. Apenas yo miraba uno, no me acuerdo dónde, creo que era en Brasil, que estaba sentado en una silla como un trono
con con una cosa roja creo que tenía acá, tenía un manto blanco y una cinta acá y decía atrás que él eres el Cristo. Entonces vemos que hay muchas personas que se han levantado diciendo que son el Cristo. So, ahí nos damos cuenta. La segunda, puedo decir yo, es cuando el evangelio ya es un negocio. Ya no es como yo digo, no, la gracia de Jesucristo, el sacrificio que hizo por nosotros, sino que ya todo lo hacen dinero. Como mira para que, y ni aún, antes no lo han dicho libremente, decir, hey, mira, tienes que pagar para ser salvo. Y cuando ya miramos eso, donde miramos que todo es la prosperidad, que todo es material, que ya no le podemos preguntar nada a los pastores que predican estas cosas, porque yo te digo, no, aquí no me puedes preguntar nada, es cuando debemos de tener mucho cuidado. Y la Biblia, voy a dar nomás 3 versículos que nos ayuda a entender. Y dice, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso es una. Y esta está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. So, nosotros, como decía, ¿no? Eso es nomás una enseñanza, ¿no? De llevarlo a la luz. Debemos de llevar a esas enseñanzas a la luz. El apóstol Pablo, yo la verdad, yo no hubiera descuidado de Pablo, de que enseñaba la verdad. Vemos todo lo que él hizo, ¿no? Pero en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, había una iglesia que cuando él enseñaba, ellos estaban en la Biblia, checando, viendo, diciendo, hey, ¿de verdad lo que él está diciendo es verdad? Estamos hablando de un apóstol que quién no le iba a creer a él, ¿no? Pero no, la gente ni aún revisaba la Biblia. Y creo que muchas veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que irnos a la Biblia y decir verdaderamente lo que él está enseñando, o es iglesia, o pastor, o maestro, lo que sea, verdaderamente es bíblico, verdaderamente está en la palabra. Y si no está, es donde nosotros decimos, algo no va Algo acá. está mal aquí. Algo está mal, exacto. Porque sabemos en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar. Y no solo para enseñar, sino para hacer que el hombre haga toda buena obra. El siguiente está en Gálatas y creo que este es como el que dice, ¿no? Dice que si alguno os predica un diferente evangelio, ténganlo como anatema. Y ese es en Gálatas capítulo 1 versículo 8. Y creo que ese debería ser el punto de nosotros, decir, oye, este evangelio que nos están enseñando, la verdad, no es. Y nosotros ser realistas y decir, no necesito por qué creerla, no necesito por qué seguir esto, porque, como le digo, esa es una señal ya de los últimos tiempos y es algo que tenemos de notar, de que si no está predicando el evangelio, si Jesucristo no es el centro de eso que esa iglesia está enseñando, ya van mal, la verdad. Sí, eso es lo que puedo pensar yo de mirar de entre la diferencia de una iglesia que está predicando la verdad y una que no está enseñando la Es verdad. falsa. Ujú. Y por eso hoy en día pasan muchas cosas en las iglesias, ¿verdad? Porque la gente realmente no lee la palabra, no Exacto. estudia la palabra, simplemente se dejan guiar por lo que trae el pastor o, o según de algunas otras religiones, ¿verdad? Que Sí, se dejan guiar por esas personas sin antes buscar lo que es la palabra de Dios, sin estudiar. Ujú. Y es importante lo que el hermano René estaba diciendo, que escudriñemos la palabra de Dios como los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea checaban a Pablo. ¿Quién era Pablo? Un hombre recto, conocedor de la palabra de Dios. Y dice también, si viene alguien enseñando otro evangelio, sea anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito, imagínense, sea maldito, caiga en maldición. No por uno, sino por parte de Dios. Mire lo que dice también en 2 de Timoteo 3. También debes de saber esto. O sea, Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Timoteo, Timoteo, tienes que saber esto. Yo ya no voy a estar, pero yo te quiero dejar bien enseñado que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en los tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, ¿qué es lo que se está predicando hoy en día? Y la gente está ahí, la gente sigue, la gente los alaba. Dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Y podemos distinguir todos los falsos ministros de Dios. Pero ¿cómo los vamos a distinguir, hermano? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos distinguir las falsas doctrinas? Bueno, muy fácil.
cuando no está la palabra, cuando no es el fundamento, y en ese lugar, por decir, los testigos de Jehová, los mormones, todos ellos, sin temor a decirlo, porque la palabra lo dice, el mismo René dio hoy, sea anatema, sea maldito. Si no está Dios en primer lugar, si no está la palabra de Dios, sea anatema. ¿Qué son esos grupos de los testigos de Jehová, los mormones? Son sectas. No se puede catalogar como una doctrina, como un cristianismo verdadero. Y aquí no hay que tener miedo, porque la palabra de Dios nos respalda como ministros de Dios. Son falsas doctrinas, son sectas. Y todo aquel que no es el fundamento, que la palabra de Dios no es el fundamento de la enseñanza, sea anatema, sea maldito. Y estamos viendo, como le dijo Pablo a Timoteo, perdón, todas estas características, hijo, van a venir en los tiempos finales. Los estamos viviendo. Y dice algo muy tremendo: Timoteo, con ellos ni te juntes. Ni te juntas. Con ellos no convivas, porque te van a arrastrar, te van a seducir. Pero es importante estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Ujú. Es bien necesario estudiar la palabra, meterse con Dios en oración, leer la Biblia, porque podemos ver hoy en día, las iglesias están arrasando mucha gente, que les hablan de prosperidad. Mira que Dios te quiere bendecir con una casa, con un auto, mira que pacta. Muchas cosas que se ven hoy en día, y por eso la gente hoy en día ya no cree. Ya no Así creen es. en las iglesias, ya no creen en las doctrinas. ¿Por qué? Porque lo único que han traído es hablar de prosperidad, sin querer hablar de qué, de lo que está pasando, de lo que nos preparemos, de lo que viene, ¿verdad? Amén. Es algo Amén. tremendo. Sí. Hermano pastor, la siguiente pregunta es para usted. ¿Cuáles son las señales más claras que Jesús mencionó antes de su venida? Wow. Las señales más claras las podemos ver a través de la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo 24. Y los discípulos estaban interesados en aquel entonces. Lo podemos ver en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, maestro, wow, qué bonito edificio. Adentro hay todo, luces, show. Este es nuestro orgullo. Pero a Jesús no le interesaba eso. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Es una clara señal. No digo que esté malo, no. Pero realmente lo importante es tener un corazón verdaderamente para Dios. Dice, respondió él y les dijo: ¿veáis todo esto? ¿Veáis su templo? ¿Veáis su orgullo? Ustedes están orgullosos de este edificio. De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pasaron 70 años, vino una catástrofe y ese templo fue derrumbado. Y él dijo en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos una vez más se le acercaron aparte, se lo llevaron aparte diciendo: dinos, Señor, queremos saber cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Todo tiene un principio y un final. Y estamos viviendo el final. Respondió Jesús y les dijo: miren, punto número 1, que nadie os engañe. Es una clave señal que hay ahorita. Engaño en las iglesias. Por eso, como dice el hermano René, escudriñen la palabra de Dios, porque así ustedes no van a ser engañados. Que nadie os engañe, porque vendrán poquitos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. No, dice muchos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Es escalofriante lo que está enseñándole Jesús a sus discípulos. Van a venir muchos. Y esa es otra clara señal de que hoy han surgido muchos engañadores, fábulas, cuentos, y ahí está la gente. Esa es otra señal. Y oiréis de guerras. ¿Cuántas guerras? Siempre ha habido guerras, pero hoy se ha aumentado más y más. Y rumores de guerras.
Miráis que no os turbéis, no se espanten, no se asusten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Para que ustedes me entiendan, Rusia y Ucrania, nación contra nación. Es como si México en el mismo país se levanta, hay una guerra, es nación contra nación. Y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será principio de Principio de dolores. dolores. Entonces, todo lo que estamos mirando, pestes, el coronavirus y todo lo que está saliendo y va a salir más. El hambre, gracias a Dios aquí no hay hambre todavía. Bueno, el que no trabaja, pues sí se muere de hambre, pero aquí todavía no hay hambre. Pero vamos a África, en nuestros países, cuánta hambruna no hay. Son señales de lo que está pasando, no hay agua, la tierra se está secando, la gente está sufriendo, aún sube esa cantidad de personas, niños, mujeres, hombres, matrimonios que se van sin probar ningún alimento. Y eso es otra clara señal, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Y ya se empiezan a ver. Ya se empiezan a ver. Ya se empiezan a ver. Es cuando uno se tiene que estar preparando, ¿ah? Todo el tiempo tenemos que estar preparados con la palabra del Señor para mirar todo lo que está alrededor de nosotros. ¿Alguna opinión que usted tenga, hermano René, sobre esta pregunta? Sí, se seguía leyendo el versículo 12, decía que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y entonces vemos, como decimos, no estábamos hablando de esto, de que por los falsos maestros, y la verdad, usted no puede a veces, bueno, en mi trabajo, por ejemplo, no de la iglesia, el trabajo que hago fuera, lo que es para mantenerme, ¿no? Conozco mucha gente porque en ese, podemos decir, es un ambiente del mundo, ¿no? Y entonces me doy cuenta que mucha gente sí está lastimada por falsos maestros, falsas personas que mostraban ser buenos y no eran buenos. A mí los engañaban, después les daban la espalda o hacían cosas indebidas que la verdad son vergonzosas, ni aún para nosotros también como cristianos, ni aún decirlas. Pero hay si usted se diera cuenta, el montón de gente que es lastimada por sectas engañosas. Y ellos se toman eso en decir, oh, pero como es que ellos dicen que son de Dios y que creen en Dios y hacen todo esto, es porque no son de Dios. Y es porque, como hablábamos, son lobos rapaces, son falsos. Y como no tienen el amor de Dios, no tienen ni la luz de Dios en ellos, claro que van a hacer el mal. Por eso son de esa manera, que lastiman a las personas y por eso el amor de muchos se enfría. Por lo mismo de la falsedad y todo lo que miramos, como decimos, ¿no? Entre más nos vamos acercando al final, más y más y más vamos viendo de esto. Vemos todos los grupos que se levantan en contra de Dios, decir, no, es que, y es algo que se imagina, es capaz Facebook, ¿cómo le dijera? Le puede hasta quitar el podcast por lo que decimos, y no lo voy a decir, pero mucha gente me va a entender de qué estoy hablando. Pero Dios no formó hombre y hombre, a mí formó hombre y mujer. Y hay tanta de esta secta que deja que eso esté normal, que dicen, no, eso está bien, nomás que vengan, está bien, no pasa nada, pero para mí, yo digo, sí, está bien que lleguen y se arrepientan y conozcan la verdad. Como dijo Jesús, no, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero el problema acá es que esta gente se está metiendo al gobierno, se está metiendo a las escuelas, está metiéndose más y más. Por ejemplo, en El Salvador estaba mirando yo, Bukele está haciendo, puedo decir yo, un excelente trabajo, ¿no? En todo lo que está haciendo. Pero en el equipo contrario, todos los que se están metiendo ahí son personas que creen al revés de hombre y mujer. Y ellos son los que están peleando porque ellos quieren tomar el lugar ya, de sacar a Bukele y entrar ellos. ¿Qué pasaría? Que van a entrenar a los niños a creer de como ellos creen, van a enseñarles una falsedad y ni aún van a meterse a quererse, y lo están haciendo, de quererse meter a las iglesias a enseñar que eso es normal y que deberían de dejarlo y permitirlo. Y entonces ese es el daño que están causando a muchos. Por esta maldad, el amor de muchos se enfría y dice, wow, miren cómo está de corrompido, ¿yo para qué voy? Y esa es la excusa. Pero yo dijera a cualquier persona, ni aunque sea lastimada, ve que yo enseñaba de esto también con ustedes, es de que no confundamos el carácter del ser humano con el carácter de Dios porque no se parecen, no son para nada igual. Yo lo que dijera es que si sienten que están en un lugar equivocado, que están enseñando una doctrina falsa, sálgase. Es más fácil, sálgase de ahí, busque un lugar que sí enseñan la verdad
y busque a Dios. No importando dónde vaya, pero busque a Dios de verdad. Y Él es el que le va a ayudar en todo. No ponga la confianza en el hombre. Creo que es un error grandísimo que hacemos muchas veces, es de confiar en el hombre. Y la verdad, en el único que tenemos que confiar es en Dios y de saber de que hay falsos maestros y hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y si están ahí y sienten que esto no está bien, salgas. Ni aún donde hablan Apocalipsis de que los que están en Sodoma, no, perdón, en Babilonia, les dicen, hey, huyan de ahí, salgan de ahí porque va a ser destruida. Y es lo mismo para nosotros. Si sabemos que eso está mal, no es conforme a las escrituras, lo hemos comprobado, yo dijera, sal de ahí. Es lo más fácil de hacer y lo más sencillo para poder seguir avanzando, porque como dice, muchos son llamados, pero poquitos van a ser como decimos escogidos, ¿no? De decir, ok, tú lo hiciste. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que estaba leyendo el hermano me llamó la atención, ¿eh? Porque dice que engañarán ni aún a los que ya estamos en el camino de Dios. Dice que va a engañar ni aún a los que ya están ahí. Entonces tenemos que tener cuidado porque somos humanos y cualquier falsedad nos puede engañar si nos descuidamos, lo que hablamos ahorita, ¿no? De leer esto. Y sí, viene en la siguiente pregunta, voy a seguir contestando un poquito más de eso, pero sí, es de echarle ganas y seguir adelante porque sí, las evidencias están más claras que el agua ahora. Sí, y algo que me llamaba la atención de lo que usted estaba diciendo, hermano René, era de personas que han sido lastimadas, Ujú, ¿verdad? En lo que usted se dedica a hacer, usted ha conocido personas que han sido lastimadas. Y exacto. es algo muy interesante. ¿Usted qué le diría a esas personas en este momento Ah, que han sido lastimadas, que han dejado de congregarse en una iglesia? y ya no quieren regresar, ¿no? Bueno, yo lo que les digo siempre a ellos es porque la verdad lo más difícil es perdonar y creo que ese paso lo tienen que hacer ellos porque nadie más los va a hacer por ellos. Ellos tienen que perdonar a esa persona, entender que ni ellos conocen a Dios, porque dice el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Es imposible que diga, hey, yo amo a Dios y no amo al hermano. Eso es imposible, es porque verdaderamente no ha conocido a Dios y no lo conoce. Lo primero que tiene que hacer es perdonar y saber que no fue Dios el que lo lastimó. Eso es totalmente. La segunda es de buscar un lugar que sí verdaderamente estamos hablando, ¿no? De hablar la verdad y un lugar donde lo reciben y le ayudan en vez de lastimarlo más, sino que le van a ayudar y que se fije que no está siguiendo al hombre, el que pagó el precio. Me acuerdo de esto, nunca se me va a olvidar. Me acuerdo de los primeros veces que no es que la iglesia me lastimó, es que era nuevo y uno nuevo ya ve que con nada se lastima. Y entonces me acuerdo que mi mamá la primera vez que yo ya no quería ir a la iglesia, lo primero que ella me dijo fue, René, ¿quién murió por ti? Y yo dije, pues Jesús. ¿Y quién es el que te va a dar vida eterna? No, pues Jesús. Entonces, de la misma manera dijera yo a las personas, busca a Jesús que murió por ti, busca a Jesús que te ama y busca a Jesús que es el que te va a salvar. Amén. Bueno, Ok, pastor, ¿y entonces usted tiene sí, un para comentario? cerrar esta pregunta que usted me ha hecho de cuáles son las señales más claras, ya dijimos algunas, pero quiero cerrar con algo muy importante de lo que el hermano René dijo. Y estas señales también están bien claras, bien tangibles. Y Jesús les dice a sus discípulos, ahí mismo en el capítulo 24, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, cuando la gente se empiece a comportar como la generación o como se comportó en la generación de Noé, estoy cerca para venir. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también cuando yo, el Hijo del Hombre, venga a la tierra. Clara, esta señal está muy clara. Dejó dos generaciones, la de Noé y la de Lot. Homosexualismo, lesbianismo, eh, perversidad, Sodoma, perversidad, Gomorra, una ciudad violenta. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Perversidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Violencia, como nunca antes. Usted que vivimos aquí en Estados Unidos, usted se va al internet y checa ahí alrededor de su colonia, de donde usted viva, y se va a dar cuenta cuántos pervertidores hay alrededor de donde usted vive. Estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, Jesús dijo, cuando la gente se comporte como se comportó en Sodoma y Gomorra, como se comportó en los tiempos de Lot, sépase
que estoy a punto de regresar. Dios los bendiga. Sí, algo muy claro, ¿va? La palabra de Dios no se equivoca y dejó algo muy, muy claro, ¿va? Que es lo que estamos viendo hoy en estos días. Así Todo lo es. que está sucediendo está escrito en la Biblia, Amén. ¿verdad? Hermano René, ¿qué significa velar y estar preparados? I mean, a veces les dice eso a la gente, ¿no? Ellos creen que es que tienen que estar con miedo todo el tiempo. Uy, viene el fin, hay que estar con miedo. Debemos de saber que velar es estar preparado, ¿no? Un ejemplo fácil que puedo dar. Me acuerdo en los tiempos donde yo era más joven, ¿no? Estaba chamaco. Me acuerdo que donde sembraban maíz, algodón y todo eso, ponían vigilantes y ellos estaban en la noche, velando toda la noche, vigilando ese sembrado, ¿no? Para que no llegaran a robar y todo eso. Y entonces a veces pensamos que tenemos que tener así nosotros, ¿no? De esa manera de que tenemos que velarnos sin dormir. No, lo que significa es estar velando en nuestra vida espiritual, de estarnos preparando cada día, de estar en oración, escudriñando las escrituras, porque la frialdad viene de todo eso, de que nosotros nos descuidamos de todo eso, porque por lo mismo, ¿no? Porque viene el enemigo, vienen cosas a nuestra vida y nuestra fe a veces es probada también. Y comenzamos como a estar eso, ¿no? Dejamos de velar, dejamos de prepararnos para la venida de Jesús, pero en una manera que digo yo que nos debemos de estar preparando y velando es estar contentos, sabiendo que viene nuestro Redentor y que viene una recompensa. Estábamos hablando, ¿no? De los tiempos finales y todo eso, señales. El libro de Apocalipsis comienza que bienaventurados los que leen, escudriñan el libro de Apocalipsis solamente, no digamos todo lo demás, porque estamos apenas en iglesia, nosotros comenzamos lo que son las bienaventuranzas del monte que Jesucristo enseña, y allí comienza a dar bienaventuranzas, ¿no? De cada una de ellas. Bueno, en Apocalipsis dice que bienaventurados son los que leen y escudriñan este libro, y estamos hablando solamente de Apocalipsis, no estamos hablando de toda la Biblia. Entonces debemos de estar así nosotros contentos de que viene nuestro Redentor y a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de todo lo mal que miramos, tenemos que saber que nomás es, ok, hey, estas son luces rojas, pero sabemos que vamos a arrancar, ¿no? La luz verde donde Cristo venga. Pongámoslo así, Jesús es la luz verde y ahorita estamos en la roja. Bueno, ya puedo decir que estamos en la amarilla, ya mero estamos para hacerlo. Y entonces debemos de estar así, decir, hey, sabemos que estamos acá, sabemos que estamos en un mundo que ya no quiere de Dios, sabemos que estamos en un mundo que cada vez va de mal en peor. Entonces debemos de estar velando con alegría, no con miedo, porque eso es lo que pasa muchas veces, de que piensa que es de estar con miedo y temor. No, la verdad, nuestro Dios es amor y no es un Dios que nos mete el miedo, de que debemos de estar con miedo hacia Él. No, debemos de estar alabándole, dando toda la gloria y toda la honra y felices de que si nos mantenemos vamos a tener una salida. Y me gustó lo que dijo el hermano y no sé si hay una pregunta conforme a esto, de por sí ya yo lo traía. Y en estos tres acontecimientos que pasaron, que fue lo de Sodoma y Gomorra y lo de que fue también la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cómo se dijera? Un patrón en todo. Y el patrón era eso, el problema era del corazón. Muchas personas dicen, oye, si te cambiaran algo, ¿qué quisieras que te cambien, no? Y unos dicen la mente. Y yo dijera, no, que te cambie el corazón, porque de ahí vienen todos los malos pensamientos, todo lo perverso, de ahí sale del corazón. Jesucristo mismo lo dijo. Entonces, el primer problema que miramos viene del corazón. En las tres ocasiones, ¿eh? En la ocasión de Noé, el problema es el corazón. El segundo era el normalizar el mal. Es como decir, todo está bien. Por eso Jesús dice, en ese día estaban tomando y bebiendo. ¿Qué quiere decir? Que estaban tranquilos, no les importaba que todo estaba mal. La segunda era que todos tenían, ¿cómo se dice? Un problema, ¿cómo se dijera esto más fácil? Estoy pensando en una palabra correcta, déjame ver si ahorita la encuentro aquí. Am, ¿Cómo se dice? Un desorden sexualmente, pues tenían eso también en lo que era en los tiempos de Noé. En Sodoma y Gomorra vemos el mismo patrón, un corazón que ya no pensaba en hacer el bien. En el diluvio, de la misma manera. En lo que era salida de Egipto, de por sí, el corazón del faraón dice que se endureció para que Dios mostrara su castigo, ¿eh? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y yo me pongo a pensar, fíjese, porque me voy a salir, creo, un poquito de esa pregunta, la verdad. Porque esto no lo quería dar afuera y creo que ya no lo vamos a volver a tocar. Podemos decir, ok, ¿cuándo podemos pensar nosotros que verdaderamente Jesucristo viene? Puedo decir yo que cuando comencemos a ver estos patrones, de los patrones del mismo diluvio. ¿Se acuerda que dice que ni aun los hijos de Dios se acostaban con mujer y salían gigantes? Había mucho desorden en las tres maneras. La otra, en el libro de Ezequiel, dice que
En Sodoma y Gomorra pensamos que nomás estaba pasando aquello de lo que era sexual y todo eso. No, no, no. Estaba pasando que tenían de todo. Acuérdese que Lot escogió a Sodoma y Gomorra porque estaba lleno de riqueza, de todo. Entonces dice que ahí la gente era glotona, comía, ya estaba llena y seguía comiendo más, no pensaban en el pobre. Lo dice el libro de Ezequiel. No me acuerdo exactamente, si lo miro acá, les voy a dar ese versículo exactamente cuál es. Pero dice que ellos no le ponían atención al pobre, no les importaba, no tenían misericordia. Y entonces, donde miramos esos mismos patrones, miramos que Dios mandó castigo, ¿verdad? Y si se fija, ahorita estamos los mismos patrones en los tres lugares. Lo lindo de acá es hablando de, ahora sí me regreso a la pregunta, ¿no? De por qué tenemos que perseverar y por qué tenemos que prepararnos espiritualmente. Es porque cuando estos patrones ya llegan, yo digo que Dios conoce el límite, dice, esta gente ya no ya no quiere salvarse, ya no hay nada más que puedo hacer. Es por demás. Es por demás. Y entonces viene el castigo de Dios. Siento que Jesucristo por eso lo dijo. Y claro, Él es Dios, Él conoce el futuro y todo, ¿verdad? Y Él sabe que el tiempo, como en los tiempos de Noé, va a llegar ahorita. La gente ya no va a querer. La gente va a decir que estamos locos. Noé predicó por 120 años. Yo pensaba, oh, pues Noé en 3 años construyó el arca y todo. No, fueron 120 años predicándole a la gente, diciéndole, hey, viene un diluvio. ¿Estás loco, Noé? ¿Qué diluvio? Aquí nunca ha venido diluvio, nunca ha llovido. En el tiempo de Lot, le dijo, los ángeles llegaron y le dicen, Lot, dile a tu suegro, a tu vecino, que algo viene. Y no quiere nadie. De por sí querían hasta violar a los ángeles, imagina, los querían sacar de la casa. ¿Hasta dónde estaba todo, no? Entonces, si los vemos ahorita, entonces, lo que quiero llegar es a los patrones, ¿no? Que se siguen. Y esto es algo que yo le digo, yo tengo, se imagina, 20 años en el Evangelio y estas no las había visto de esa manera así, de esa clave, y yo me puse a estudiarlas y a mirar enseñanzas que yo había dado antes. Y yo miré y dije, hey, espérame, aquí hay un patrón, es como bien seguido. Y entonces, cuando vemos esos patrones, debemos de prepararnos como decíamos allí, velar no con miedo, sino de contentos de que Jesucristo se está acercando. En las 3 hay algo hermoso que pasó. Con el diluvio, ¿qué pasa? Había un hombre justo y su familia, que era Noé, sus hijos, y sus nueras y su esposa, que fueron salvos. Vino el diluvio, arrastró con todo lo malo y Dios salva a Noé. En el segundo patrón, en lo que es Sodoma y Gomorra, Abraham comienza a pedir, Señor, que tan siquiera hagan 50, que 40, y comenzó a bajar el número y Dios le dice, siento, Abraham, si fueran 10, mira, yo no la destruyo. ¿Se imagina? Esta es la gracia, puedo decir que estamos ahorita de Dios. Que tal vez por esos pocos dice Dios, no, voy a esperar un ratito más. Hay gente todavía que probablemente necesita ser salva. Todavía hay gente que sí veo que está siguiendo mis estatutos y mis mandamientos. Vemos lo lindo de ahí, Dios sálvalo. Pero pasa algo, y esto es lo que no tenemos que hacer nosotros. Por eso es velar y prepararnos espiritualmente. La esposa de Lot miró para atrás. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Y por eso creo que la siguiente pregunta que me va a hacer se la voy a contestar ya. Por eso nos enfriamos espiritualmente, porque miramos para atrás. De donde Dios lo sacó, de donde viene el castigo de todo lo malo, miramos para atrás y nos congelamos. Ya no leemos la Biblia, no queremos orar, miramos las riquezas más que a Dios. Y los frisamos como la esposa de Lot. Y Jesucristo dice, hey, no sean como la mujer de Lot, no miren para atrás. Y entonces así tenemos que velar nosotros, sin ver para atrás, sabiendo que viene una recompensa. La otra es, ¿en cuál fue? Ok, en Egipto, de la misma manera, los mismos patrones se seguían, idolatría. Cada castigo que Dios mandó a Egipto era para avergonzar cada dios de los que ellos tenían. Cada plaga y todo lo que vino era para avergonzar cada dios de los que ellos tenían. Y entonces endurece el corazón del faraón, pero viene lo lindo, lo que estoy diciendo, lo que pasa siempre. A pesar de toda la maldad, Dios le dice, ¿saben qué? Vayan, y aquí es donde primeramente, si no me equivoco, aquí me corrige el pastor, la primera vez que celebran la Pascua, y es la primera vez que rocian la sangre en las puertas, y dice que todo el que tenía esa sangre en las puertas, no iba a entrar muerte ahí. ¿Se imagina? Y ahora nosotros tenemos una sangre más, puedo decir yo, más extraordinaria que este corderito ahí. Tenemos la sangre de Jesús. Amén. Y entonces, teniendo la sangre de Jesús, tenemos que estar contentos y decir, hey, nosotros hemos sido lavados y limpiados con la sangre de Jesús. ¿Por qué debemos de tener miedo? ¿Por qué debemos de estar asustados? No, debemos de velar contentos, seguir preparándolos espiritualmente, porque así como fue recompensado a Lot, como fue recompensado a Noé, y como fue recompensado el pueblo de Israel, de la misma manera nosotros. Por eso Jesús dice, como en los tiempos de Noé. Y por eso pienso desde que debemos de velar, porque la recompensa que viene, es que no hay nada en la tierra que lo podamos comparar. Amén. En serio, no hay nada, porque ni aún Juan se quedó tan admirado de donde Dios le mostró la nueva Jerusalén, le mostró todo y se quedó casi muerto. Dice, wow,
Esto es extraordinario. Entonces, lo que viene para nosotros, los que estamos perseverando todavía y velando, como dice la pregunta, ¿no? Es una recompensa grande y pienso que es el motivo más, el motor más grande que debe motivarnos. Que una, no pagamos nada nosotros, es Es gratuita. gratis. Jesús ya lo hizo por nosotros. La otra es de que una recompensa grande nos espera y la otra es lo que todos buscamos. Yo me ponía a decir esto y me acuerdo que una vez lo enseñé también y me da risa a la vez, pero es algo tan absurdo de nosotros, ¿no? Yo digo, si yo hubiera sido Adán, yo no hubiera comido la fruta, yo hubiera escogido mejor agarrar del árbol de la vida y vivir para siempre. Bueno, sí, le digo, pudiera hacer una historia de todo esto, bíblicamente, de cómo es de lindo Dios, pero se lo voy a hacer rapidito, mire. Dice que después que ellos comen del árbol, viene Dios los castiga y todo, ¿verdad? Y los saca de ahí. Y dice que pone un ángel alrededor del árbol de la vida con una espada. Y ¿sabe lo que pone ahí? Es un querubín. Y yo seguí leyendo y me acuerdo que estuve aprendiendo de que en el tabernáculo pusieron un manto. Y en ese manto habían dos querubines y nadie podía entrar detrás de ese manto, que allí era la presencia de Dios. El único que entraba era el sacerdote. Pero lo lindo es, me paso a Jesús, donde Jesús muere, ese manto es rasgado. ¿Sabe lo que representa? Es que el ángel que estaba alrededor de ese árbol, guardando el árbol de la vida, ya no está. Es Ya no quitado. está. Tenemos acceso nosotros libre. Por eso Pedro o Pablo, no me acuerdo quién lo dijo, que tenemos libre acceso al Padre ahora, por lo que Cristo hizo. Ahora tenemos la misma opción que Adán. El árbol de la vida está ahí. Usted ya conoce el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nomás por Él podemos llegar ahí. Y ese árbol de la vida ya está para todos. Entonces ya no tenemos la excusa de decir, ay, si yo hubiera sido Adán. Bueno, ahora Jesucristo, que es el Adán que vino a reemplazar el Adán de muerte a de vida, ahora nos está diciendo, hey, el árbol de la vida está abierto otra vez. ¿Se imagina qué lindo a mí? Por eso yo digo, ¿por qué no velar, no? Y ¿por qué no seguir adelante cuando todo lo que Dios ha hecho es solamente bueno y no debemos de tener temor? Porque antes que comenzamos este podcast, no estábamos hablando, Satanás tiene límites. Mucha gente le tiene miedo, pero él tiene límites. El que no tiene límites es Dios. Si Dios le dice, ahí sabes que hasta acá te dejo llegar, hasta ahí llega. Si le dice, aquí no te metas, no se mete. Entonces él nomás puede hacer lo que se le permite, pero Dios, él no tiene ningún límite y él es el creador de él. Entonces, sí me explico mejor. Tenemos más temor al que es creado que el creador de él y no tiene que ser así. Yo le tuviera más miedo al creador, ¿no? Que al que es creado. Entonces, ese es todo el motivo de que debemos de seguir claro algo que no hemos mencionado, que sí iba a haber persecución, sí iba a haber, apenas ahora, la verdad, la hermana estaba predicando de esto en la iglesia mía, sí va a haber persecución, sí va a haber gente que los va a rechazar, sí va a haber sufrimiento por seguir a Jesús, pero la paga de todo esto vale la pena. Y el ejemplo más grande que tenemos, y de por sí es la manera que no tenemos excusa, puedo decir yo, son los profetas y los apóstoles. Ellos sufrieron. Mire, para que nosotros tengamos esto, hubo sangre derramada. No solamente la de Jesús, después de Jesús, todos estos hombres sufrieron para que esto pudiera estar acá, en las manos de nosotros. Y ha sido tanto el enemigo batallando para que esto que tenemos acá no se llegue a nuestras manos. Y ahora la tenemos. Y mucha gente no valora ni aún esto, no valora el valor de que tiene este libro. ¿Sabe cuántos años tiene este libro? Y cuánta gente ha tratado de destruirlo, reyes, imperios, y todo ha tratado de destruirlo. Y como digo, el control lo tiene Dios y hasta ahora lo tenemos acá. Tenemos que, se imagina, si Dios ha protegido esto, ¿cuánto nomás nos va a proteger a nosotros? Y nos va a decir que la verdad, esto es lo que nos va a llevar a El esa vida cielo y la eterna. tierra pasarán, pero mis Ni palabras. una coma tan siquiera. Así es No, que algo, no como le pasará. digo, donde los ponemos a escudriñar en este tema, está, Es algo muy grande. es mucho largo, pero lo que debemos de entender de todo esto, como decía, ¿no? De velar y prepararnos, es porque así como es ¿cómo se dice? Extenso este tema, así es de grande la bendición también para todos los que estamos todos. manteniéndonos de pie. Así es. Pastor Juan, ¿qué debe hacer un cristiano para prepararse espiritualmente? ¿Qué debe de hacer? Bueno, primero quiero reforzar lo que el hermano René, porque se trata de los últimos tiempos, y esto aquí podemos estar horas, pero no se trata de cansarlos a ustedes. Habían pecados en los tiempos de Noé, pero ¿cuáles eran los pecados más sobresalientes? ¿Y cuáles son los mismos pecados que sobresalieron en aquella generación? Son los mismos que están ahora sobresaliendo. Hubo muchos pecados en la generación de Noé,
pero específicamente hubo dos pecados que sobresalieron de aquella generación. Y por eso es importante velar. Los dos pecados más abominables de la generación de Noé fueron el pecado de la indiferencia. Fue tanta la maldad en ellos que se volvieron insensibles al dolor de los demás y abrazaron profundamente el materialismo. Eso es lo que está pasando hoy. El otro pecado fue el de la apostasía. Cuando los hijos de Dios rompieron las reglas establecidas por Dios y se unieron a la raza maldita de Caín o a los gigantes, una raza maldita. Ellos se apartaron de la fe. Por eso es importante velar. Se deslizaron del fundamento y hoy en esta generación muchos se están cayendo del fundamento, están apostatando de su fe. ¿Cuál es el fundamento? Cristo Jesús. Mire lo que viene, cómo llegaron a esa condición y cómo hemos llegado nosotros a esa condición. Ellos abrazaron el materialismo, se volvieron indiferentes, se volvieron incrédulos, por la consiguiente se volvieron apóstatas, cayeron en una inmoralidad. Se da cuenta que no empezaron con la inmoralidad, se va degradando la raza humana o una nación, cayeron en la inmoralidad, por lo tanto se volvieron violentos. Esa es la decadencia del ser humano. ¿Cómo nosotros podemos, cuál fue la pregunta? Perdón, hermano Manuel. Sí, es esta. ¿Qué debe hacer un cristiano para prepararse espiritualmente? Bueno, cultivar hábitos. Eso es lo más importante, cultivar hábitos. Tener un tiempo de oración, leer la palabra de Dios, mantenerse constantemente en unidad con los hermanos, leer la palabra, interceder por los unos por los otros, tener un tiempo con Dios. Eso debe de ser en todo cristiano verdadero. Amén, gloria a Dios. Sí, así debe de ser todo el tiempo. Va a estar en unidad como hermanos, va en Cristo como lo que somos y de demostrar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Para los demás, ¿verdad? Sí, hermano Emanuel, lo más importante, aparte de la unidad es secundario, lo más importante es tener comunión con Dios, leer la palabra de Dios. Y a base de todo eso, uno va a mantener la unidad. Pero si no estamos en comunión con Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no ayunamos, entonces no vamos a salir adelante con la unidad solamente. No. Para fortalecer nuestra vida espiritual tenemos que tener ese hábito de la oración, de leer la palabra, de estar en ayuno. Y ya lo último es la unidad que nos va a mantener unidos siempre todos en un mismo sentir. Uh-huh. Claro que sí, así es como debe ser, ¿verdad? Hermano René, ¿cree usted que muchas personas se están enfriando espiritualmente? Sí, a mí, como le decía, esto nos puede pasar a nosotros también, Como decía el hermano, si no tenemos hábitos, esto es como, lo pudiera poner yo como ir al gimnasio, ¿no? Pensamos que con un día, ¿no? Que vamos al gimnasio ya vamos a estar bien cuadrados, como decimos, ¿no? O con un día de dieta ya vamos a rebajar 20 libras y no. Entonces, de la misma manera, tenemos que hacer menguar esta carne, porque esta carne lo que le encanta es que usted le dé más a ella, ¿no? Y le va a pedir más. Ella no quiere lo de Dios. Ella prácticamente dice, hey, no me gusta eso, está muy difícil en una parte, ¿no? Y no me gusta porque se requiere sacrificio ahí. Y entonces, como decía el hermano, crear hábitos buenos y la otra es de mirar que sí nos puede pasar y decir, hey, no tengo ganas, como el que va al gimnasio. Y una vez le pregunté en mi trabajo, en el que tenía antes, donde yo trabajaba, hay un señor, ya tiene 50 años, y está bien cuadrado, parece que tiene 40. Pero bueno, yo le pregunté una vez a él, le digo, ¿qué te hace a ti ir al gimnasio? Me dice, es que en que no tenga ganas voy, en que pongo una alarma y yo sé que a las 4 de la mañana me levanto y voy. Antes de ir a trabajar, iba al gimnasio. Y yo le digo, men, si tienes una disciplina, mírame, desde mis 18 años hasta ahorita no he parado de ir al gimnasio. Yo me quedé, men, ese entrenador entrena gente, les dice cómo tienen que guardar la dieta. Bueno, Dios es nuestro entrenador ahora, ¿no? Y nos dice cómo tenemos que hacer y qué hacer. Amén. Entonces, eso es el hacer los hábitos, es de como ir al gimnasio. Póngale, le estoy poniendo algo para que me entiendan, ¿no? Y no es fácil ir al gimnasio. No es fácil levantarse. ¿Se imagina él se levanta? Yo no voy, me veo que estoy cuadrado, pero no. Yo no voy al gimnasio, pero yo donde lo he hecho de querer hacerlo por unos 2 años y cosas, cuesta. Pero en lo de Dios es de la misma manera, es de nunca dejarlo.
nunca dejarnos de congregar, como dice el apóstol Pablo, no, como dice el hermano, no dejar de orar, no dejar de ayunar, que son las herramientas que Jesús mismo se los dio a sus apóstoles. Les dijo, hey, ¿saben qué? Van a haber géneros, y donde hablaba de géneros, hay cosas que no las van a poder romper, si no sea con fe, porque tenemos que tener fe. La otra es oración y la otra es ayuno. Si ustedes cumplen con esas, no se preocupen, estas cosas se van a romper, ¿no? Y muchas veces nosotros nos topamos ahí de la enfraldad y decimos, ¿por qué estamos fríos? Bueno, probablemente vamos a la iglesia por costumbre ahora, no vamos por querer aprender, por querer adorar a Dios, sino como se vuelve una rutina, pero de costumbre. Ir al gimnasio y nomás levantar pesas así no le va a dar resultado, tiene que hacerlo bien y tiene que tener dieta. Si vamos a la iglesia de la misma manera, voy a ir nomás por ir. A ver qué Dios dice, y tal vez Dios nos abra nuestra vida y dice, eso no fue para mí, fue para el hermano que está detrás de mí. Y no, es de decir, ok, Dios, ahora prepara mi corazón, mi mente, quiero llegar, quiero escuchar tu palabra, te quiero adorar y ayúdame. Toda la oración de lo que le llamamos el Padre Nuestro, ¿no? Está una manera de cómo tenemos que hacer y de pedirle a Dios que nos libre del mal, que nos libre de la tentación. Y muchas veces nosotros ni le pedimos eso a Dios, se nos olvida. Pedimos, Dios, dame dinero, trabajo. Y todo lo demás importante se nos olvida. Y Dios dice, hey, busca primero el reino y luego todo lo demás no te preocupes. Yo sé qué necesidad tienes. Pero sí, es eso. Hacer hábitos, hacerlos constantemente, hacerlos con amor y emoción y no hacerlo nomás por, como decimos, ¿no? Ay, voy a ir, pero no quiero ir. No, es decir, no, yo voy a ir por todo lo que Dios ha hecho por mí. Voy a ir porque esto me va a ayudar a que sea fuerte cada día y para que no nos pase eso, de que no lo sufrimos espiritualmente. Y yo lo digo por mí, yo digo que yo sí he tenido etapas donde me he enfriado, donde digo yo creo que pasa siempre, donde es aquí, es cuando nuestra fe es probada, ahí pasa. La otra es cuando el enemigo los engaña, nos dice, mira que no, que por lo que hiciste o por lo que pasaste, tú ya no te puedes levantar, ahí te vas a caer. Y no, Dios lo levanta a uno, si uno está dispuesto, Dios lo levanta. Siempre van a haber como bajas, pero Dios siempre está dispuesto a sacarnos a nosotros y a levantarnos. Pero sí, es eso. Si nos descuidamos, como decía el hermano, y esto qué bonito como lo puso él, si no hacemos hábitos buenos para nuestra vida espiritual, lamentablemente el resultado va a ser que sí nos vamos a enfriar. Si no los hacemos, así es. Pastor, una pregunta más. Si Jesús viniera hoy, ¿la iglesia estuviera preparada? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si Jesús viniera hoy, ahí cada quien tendría que contestar, pero viendo yo la situación, no nada más de una iglesia, sino de varias, pienso que la iglesia todavía le falta y es triste, porque lamentablemente la mayoría no está preparada para subir. Nos hemos quedado muy atrás del verdadero evangelio. Hace rato comentaba el hermano acerca de los hermanos que Jesús dejó, la iglesia que Jesús dejó, cómo dieron su vida, cómo ellos no les importaba nada. Ellos estaban ya preparados para irse porque ellos pensaban que se iban a ir ya en ese tiempo, pero han pasado más de 2000 años y conforme la iglesia se fue alejando, fuimos perdiendo ese amor poco a poco y lamentablemente se va a ir un remanente. Quisiéramos que todos se fueran, pero no va a ser así. Lamentablemente no, porque la iglesia no está preparada. Y lo digo, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque con cualquier cosita, el cristiano, entre comillas, no viene ya a la iglesia. Con cualquier cosita nos ofendemos, pero sí nos queremos ir a la presencia de Dios. No. Cuando el cristiano está preparado, está velando, está esperando a su novio, está esperando la promesa. Entonces, no debemos de cansarnos. Pero a su pregunta, no, la iglesia, la mayoría, yo siempre he dicho, sin temor a equivocarnos, de 100 miembros, si viniera Cristo hoy, se van 10. Porque no está preparada la No iglesia. está preparada. Y la culpa no es de ningún pastor, no. La culpa es, siempre y cuando el pastor predique la verdad, él se deslinda de toda culpabilidad. Entonces, la culpa es de los miembros, porque claro, uno va a dar cuentas en aquel día por las ovejas.
Entonces, si en tu iglesia estaban predicando la verdad, entonces el pastor se deslinda de esa responsabilidad. Si tú no subes, no va a ser por culpa del pastor, va a ser tu culpa. Ujú. Porque muchas veces solo, bueno, no es por ofender ni nada, pero a veces solamente llegamos a calentar banca. Simplemente llegamos a la iglesia a escuchar, pero no agarramos lo que realmente el pastor predica, ¿verdad? Se vuelve una cosa como de rutina, Rutinario. ¿verdad? Voy a ir a la iglesia, pues tengo que ir a la iglesia hoy. Y hasta de mala gana a veces va uno, Ujú. ¿verdad? Y pues realmente, como dice usted, no está preparada. De 100 a lo mejor 10 iría. Ujú. Es algo muy difícil. ¿Algún punto que usted quiera agregar en esta pregunta, hermano René? Sí, es verdad, pues es lamentable decirlo, pero la palabra, si no me equivoco, no se equivoca tampoco en decir que muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y ese es el punto de que ah, somos bastante los que llama a Dios, pero son pocos los que queremos ser verdaderamente elegidos, porque eso ya depende de nosotros. Eso es qué fruto queremos ser, ¿no? ¿Queremos ser uvas o queremos ser lo que dice, ¿cómo dice? No es el trigo, es el otro, ¿cómo dice? ¿Cizaña? Cizaña. Y nosotros escogemos qué queremos ser. Bien, como decía, bueno, es trigo y cizaña. ¿Qué queremos ser nosotros? Si queremos ser trigo, vamos a tener que demostrar que somos trigos. Por ejemplo, las bienaventuranzas del reino que están ahorita enseñándose en la iglesia es algo real de que muchos pensaríamos que esas bienaventuranzas es no nomás son por bienaventuranzas, no, es un estilo de vida del cristiano. Tiene que ser pobre en espíritu, no pobre, no espiritualmente, no lo entienda. Tiene que ser una persona con misericordia, una persona que busca a Dios en todo tiempo, que busca la paz, que quiere hacer la paz de la misma manera. Y entonces donde miramos que tenemos todas esas características, podemos decir, ok, esa persona sí verdaderamente quiere las cosas bien, pero a la iglesia de Sardis, algo que le dice, mire, les comienza a reclamar, ¿no? Le dice que conozco tus obras, dice, conozco que muchas cosas no están como deben de estar y las tienes que hacer morir. Pero en el versículo 4 dice algo muy bonito, dice, pero tienes unas pocas personas, escucha lo que dice acá. A mí, hay mucha gente que está allí, como dicen, portándose mal y Dios le está, todas estas cartas a las iglesias en Apocalipsis les está reclamando algo. Pero en el versículo 4 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y yo digo, wow, solo ahí les estaba diciendo, hey, a pesar de que, como dice el hermano, y esto es real, yo creo que sí, en la manera de que está en la iglesia a veces sí hay más pocas personas elegidas, pero yo digo que eso puede cambiar. Y eso cambia cuando la persona reconoce, porque el problema más grande creo es reconocer. Ujú. Decir, hey, estoy mal, necesito arreglar mi vida. Pero donde ya comenzamos con esto, ya ver el patrón de todas estas gentes, donde ya comenzamos nosotros decimos, no, no pasa nada, estamos bien. Como yo decía de mi pantalón, donde se acuerda, estábamos hablando de esto al principio, Ujú. tenemos una mancha que es una manchita pequeña, nadie la va a ver, no importa. Pero donde nos preocupamos, y, uy, si me entiende, tengo manchado este pantalón, no está bien. Es ahí cuando siento que nosotros comenzamos a prepararnos y de saber que si no estamos, pues los vamos a quedar. Ujú. Y no es nada bonito quedarse o que Dios no lo elija a uno. Yo creo que el versículo más triste es el que dice, y tu nombre no se encontró en el libro de la vida. Creo que ese es uno de los versículos más tristes porque Dios quiere que el nombre de todos, Dios no quiere Estemos. que nadie se pierda. Ujú. Lo dice el apóstol, dice que Él no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan a la vida eterna, pero es una decisión personal. Y como decía el hermano, ni yo puedo decir si está preparada la iglesia, no sé. A mí la pregunta es para mí, René, ¿estás preparado si yo vengo? Y eso debe preocuparme. Pienso que para cada persona debe hacer esa pregunta. ¿Estás preparado si Cristo viene? Y si la respuesta es no, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué te hace pensar que no? Y arreglarlo de la misma manera. Arreglamos. Y como Amén. dice usted, pone de referencia a la mancha. Y Ujú. la mancha se refiere a un pecado, Exacto. ¿verdad? Muchas veces pecamos y decimos, es un pecado pequeño, Ujú. no se nota, No se nota, exacto. pero Dios lo ve, Él sí, Él a lo pesar ve. que la gente tal vez no lo note, como por ejemplo a mí, si yo no les digo, hey, miren, tengo una mancha acá, ustedes ni la notan, pero Dios, Él sabe todo y él lo sabe muy bien. Bueno, y uno también, eso es el detalle, que uno lo sabe y Dios lo sabe. ¿Ya? Y tenemos que ser conscientes de eso también. Y hermano Emanuel, sobre la pregunta que si la iglesia está preparada, bueno, hay alguien que sí lo sabe, ¿ah? Es Ujú. Jesús. Y Jesús nos lo dijo a través de su palabra en la última iglesia. La última iglesia de la Odisea es la última iglesia que, por decir, el último tiempo que va a vivir la iglesia. Y cómo es su característica
de esa iglesia que estamos viviendo ahorita. Por eso me atrevo a decir que de 100 se van 10. Jesús le escribe en el versículo 14 del capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres caliente. El café está calientito, sabe sabroso. Frío no. Bueno, tibio no. Frío sí, porque los jóvenes toman café frío. Ojalá fueres caliente, pero cuando eres tibio y ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hoy vemos un cristianismo tibio, porque tú dices: yo soy rico. El evangelio de la prosperidad, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra tu vergüenza y tu desnudez. Entonces, estas características que Jesús le está dando al ángel de la iglesia de la Odisea de los últimos tiempos son las mismas características que está viviendo la iglesia mundial Hoy en día. hoy en día. Por eso no está preparada la iglesia. Y el pastor es responsable de preparar a la iglesia. Pero ¿cómo la va a preparar? ¿Dándole mensajes motivacionales? ¿Dándole mensajes para de sufrir? No. La responsabilidad como pastor es prepararla con las verdades para que ella pueda ser tomada y levantada. Pues sí, claro, se tiene que predicar la palabra como debe de ser, con la verdad. Y no simplemente con decir: hey, ven a la iglesia, Dios te va a bendecir de esta manera. No, hay que hablar de los últimos tiempos, del arrepentimiento. Hoy en día ya no se predica eso en las iglesias. Y es muy importante en estos últimos tiempos, de que se Así es. predique lo que es el arrepentimiento, y que sea un arrepentimiento genuino, de verdad. Por eso las iglesias, yo pienso que están, como dice el pastor, están tibias, ¿verdad? Son como de cristal. Uno no les puede decir, a lo mejor, exhortar algo a algún miembro o algo, porque después de ahí ya no los vuelven a ver nunca más. Y es triste esto, es triste que en estos tiempos estén pasando estas cosas. Hoy más que nunca es cuando debemos estar más firmes en las cosas de Dios, buscar con más intensidad la presencia de Dios. ¿Cómo? Con oración, ayuno, comunicación diariamente con Él, ¿verdad? Estar en unidad como hermanos, como lo que somos. Bueno, es. aquí tenemos una pregunta más, y esta pregunta va a ser para los dos, ¿verdad? Para que la contesten de la mejor manera. ¿Estamos viviendo actualmente los últimos tiempos? Yo dijera que sí. Una de las, otra de las que tenemos, y esto, como le digo, este tema está largo, no sé cuántas horas llevamos ya, pero el tercer templo. Cuando el segundo templo es destruido, hasta ahorita está destruido, Israel no tiene templo. Y desde, creo, ni aún de 1950, de ahí para adelante, desde que se hizo la nación de Israel, han estado levantando dinero y haciendo todo para hacer otra vez este templo. 1948. 1948, entonces, esto ya desde entonces, mire qué año estamos ahorita. Y si usted habla con el pueblo de Israel, es lo que quieren hacer. Pero hay un problemilla. No lo pueden hacer porque allí está el templo de los musulmanes, en ese lugar donde ellos lo quieren hacer. Lo primero que va a haber es una guerra para que ganen ese terreno. Y no si miramos, a mí, le digo, la Biblia se explica sola. Están teniendo guerra, hay muchos motivos por qué hay guerras ahí. Y uno que tenemos que entender es que hay un templo donde el pueblo de Israel quiere hacer el templo. Y ya tienen todos los materiales. Ya lo tiene, sí, eso es lo que estaba. Apenas me metí rapidito a mirar información un poquito antes de venirme para acá, y sí, ya tienen todo. Lo único que les falta es tener el lugar. ¿Por qué decimos de que tenemos que tener más cuidado entonces, de que sí estamos viendo los tiempos finales? Es porque una vez que ese templo se construya, el anticristo se va a sentar ahí. Si no me equivoco, sino que me corrige el pastor acá. Él se va a sentar ahí por un medio tiempo de la tribulación y va a engañar al pueblo de Israel. Está esperando un Mesías, pero lamentablemente les va a llegar un falso Mesías que ellos van a creer: oh, tiene paz y todo, pero pues después se va a revelar quién verdaderamente es, y viene el sufrimiento. La segunda es, lo estaba mirando, déjeme ver, aquí creo que lo estaba mirando.
dice que el Evangelio, esta es otra prueba más que tenemos, el Evangelio dice será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Mire ahora, por ejemplo, ahorita estamos practicando una nosotros. Este podcast puede llegar hasta fines de la Ujú. tierra, puede llegar a muchos lugares. La palabra de Dios está siendo predicada en todo el mundo. Y esta es otra señal que dice Jesús, hey, cuando este Evangelio, hablando del Evangelio, se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda la gente escuche. Que no haya, prácticamente que no haya excusa de decir, Señor, es que yo nunca escuché de ti. Y él va a decir, se predicó por todos lugares, miren, podcast, en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas que hay ahorita, en todo, no hay escapatoria de que, digamos, no hemos Ujú. escuchado nunca de Dios. Entonces, Dios quiere que el Evangelio se escuche porque hay lugares que cuando llega, por ejemplo, China, si no me equivoco, también lo que son los lugares allá por Norte Corea y todo eso, cuando el Evangelio llega, esos cristianos, puedo decir yo, el hermano creo que me va a apoyar en esto, esos son verdaderamente cristianos, esos hombres no les importa dar su vida por el Evangelio. Una vez un misionero le dicen, hey, quiero ir a evangelizar contigo allá, le dicen, no vengas, ¿por qué les? No estás preparado para allá. No, en serio, no estás preparado. Tú llegar allá, te haces ateo de una vez porque no vas a hacerla allá. Él dice, nosotros lo que queremos allá es personas que verdaderamente estén preparadas y listas para dar la vida por el Evangelio. Entonces, ese Evangelio, por eso Dios quiere que llegue a ciertos lugares, porque donde llega, sí, sí, es un impacto masivo el que hace. Y personas que verdaderamente a nosotros nos quedamos como, hey, miren todo lo que ellos hacen y nosotros, ¿qué estamos haciendo, no? Y Ujú. entonces por eso esa es otra señal, porque estábamos hablando, ¿no? De que qué señales actuales que estamos viendo de los últimos tiempos. Entonces, le doy dos, la del tercer templo y la de que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Esa es otra señal. No sé si el pastor Juan tiene algo otra más que pueda añadir ahí. Y antes de eso, lo que el hermano dice, va, unas veces yo lo he platicado con usted, va, y qué de aquellas personas, como las personas indígenas allá por allá donde no hay una Biblia, no hay lugares donde se predique la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál será el decirle al Señor, Señor, pero pues allá nunca llegó el Evangelio, allá nunca supimos nada de que había un Dios? Bueno, en aquel día dice Pablo que no van a tener excusa, porque la conciencia les dice a esas personas eh, que hay un Dios. La misma palabra dice, los cielos cuentan tu gloria en los salmos. Entonces, se pudiera hacer que Dios es un Dios injusto, ¿no? Dios, Dios es un Dios justo y nos da una conciencia para decir, bueno, todo esto que ah, hay un Dios. Entonces, a ese Dios le voy a servir. No le conozco, pero hay evidencias. ¿Quién creó todo esto? Entonces, va a ser la conciencia y la creación que van a testificar, a testiguar en contra de aquel indígena o de aquel que estaba allá en las selvas más adentro de la ciudad y nunca escuchó a Jesús, pero en aquel día no va a haber excusa para nadie. Entonces, es tremendo eso de cuánta profundidad y cuánta respuesta nos da la palabra de Dios. Y bueno, en aquel día nos vamos a dar muchas sorpresas. Mucho, ¿verdad? Sí. Yeah, Imagínese. bastantes, como Que Dios decimos, tenga misericordia de nosotros, de ¿verdad? De nosotros que especialmente, sí. sigamos adelante buscando cada día de Él, tratar de hacer las cosas mejor, ¿va? Y de eso se trata, ¿va? Vivir en Cristo, ¿va? Tratar de vivir una vida agradable delante de Él. No de la gente, no de los hombres, sino de Dios, Así es. ¿verdad? A final de cuentas, Él es el que nos va a dar la lista. Hiciste A esto, pesar. ajá, te portaste bien, ¿verdad? Anduviste en buenos caminos. Gloria a Dios, va, cuando aparezca el nombre de nosotros en el Parezca, libro de la así vida. es. Gloria a Dios, tenemos esa esperanza. Bueno, hay que olvidar también, hermano Manuel, que no es por obras para que nadie se gloree. Lo que quiere el Señor es la obediencia. Porque mucha gente, ¿verdad? Dice, no, es que yo doy dinero, yo hago esto, yo hago mandas, yo voy de rodillas. No, eso no sirve. Lo que quiere el Señor es una vida de obediencia a Él. Ujú, gloria Así a es. Dios. Que lo reconozca. Una historia muy bonita es la del ladrón que estaba a la par de Jesús. Yo la escuché de un pastor y me gustó bastante. Y mucha gente, usted le hace la pregunta, ¿por qué cree que usted es salvo? Oh, es que yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo hago el otro. Ya comenzó mal, en realidad. Si Ujú. yo hablo así, estoy mal.
¿Se imagina ese hombre donde llegó al cielo? Y el ángel le dice, uy, ¿y tú qué hiciste para estar acá? Mira, aquí no te bautizaste, no tomaste clases dominicales, no tomaste ¿cómo se llama? Un Discipulado, discipulado. no evangelizaste. Ajá. ¿Qué pasó? No evangelizaste a nadie. ¿Cómo llegaste acá? Espérame, yo creo que hubo un error acá, ¿no? Va el ángel, busca. Y lo que contesta él, ¿sabe lo que es? Bueno, yo lo único que sé es que el que estaba en la cruz dijo que yo podía estar acá. Amén. Ve que el centro ahí lo cambia totalmente. No dice, oh, yo por lo que hice, pagué que era ladrón, me crucificaron y por eso. No, él dice, "Hey, el que estaba en la cruz, él dijo que yo puedo estar acá". Y nuestra respuesta debe ser la misma. ¿Por qué tú vas a ganarte la vida eterna? Oh, porque Jesús murió en la cruz del Ujú. Calvario y él dijo que yo podía Amén. estar acá. Y ese es el centro y creo que es lo que debemos de mirarte, que no es por, como dice el hermano, no es por obras, no es por lo que nosotros hacemos. Se imagina ese hombre llegó allá y nosotros vamos a llegar diciendo, oh, no, por lo que yo hice. Bueno, no es así. Así es que ahí es donde miramos nosotros cómo está nuestra mentalidad también, en qué estamos mirando, qué es lo que hacemos nosotros, porque lo que ya hacemos nosotros no es trabajo, ya es, yo decía la otra vez es que Dios nos sacó del pozo y lo que estamos haciendo ahorita es que ya nos enseñó Dios y estamos echando ese lazo nomás para sacar a otras personas, pero ya Dios pagó el precio, ya Él nos sacó a nosotros y ya. Siervos inútiles Sí, somos. somos inútiles. No. Aquí, yo, por ejemplo, donde entramos, creo que los tres estábamos nerviosos, no sabíamos qué íbamos a decir. Dios nos le ha dado la sabiduría y yo no puedo jactarme porque todo lo que traiga de información ya estaba acá. Amén. No es nada nuevo, no es nada que yo me inventé. Dios ya lo tenía todo escrito, ya se lo había dado a los profetas, al apóstol y todo. Así es que no puedo decir yo de jactarme, Dios me dio todo. La verdad, la gloria y la honra sea para Él porque Él es el único que nos da la sabiduría y el entendimiento. Así Y es. gloria a Dios porque en este podcast lo que queremos es que se hable de la verdad a través de las escrituras, ¿verdad? Y que llegue esto a lugares donde en verdad hay gente que necesite Amén. de algo de la palabra de Dios. No sabemos qué necesidad hay allá afuera, ¿va? A lo mejor hay gente que realmente necesita una palabra de aliento, algo Así es. que se levanten, Ujú, ¿verdad? así es. Y de esto se trata este podcast, Y ¿verdad? hermano Emanuel, ya casi nadie predica esto. Ya casi nadie enseña de esto. Ujú. Si se da cuenta, nos vamos poco a poco apagando. Ya no hay temas de santidad, ya no hay temas de lo que está pasando, de lo que va a venir. Ya no. Y es difícil porque uno se puede meter en las redes sociales y mira un video y cuántas vistas tiene un video chistoso que ni Millones, edifica, sí. Ujú. que no edifica en la vida de uno. Sí, sí. Pero mire un montón de likes que tiene ahí, de vistas. Sí. Pero miren, háblenle de la palabra de Dios y de ahí no quieren saber nada. ¿Por qué? Yeah. Es el corazón, ese es ¿Por al qué? que estamos llegando, lo como estábamos hablando al principio, es el corazón. Como dicen, los scrollean, ¿no? Nomás le hacen así de nada, no quiero escuchar eso. Es difícil, es difícil. Sí, Yeah. y sí, estamos viviendo actualmente los últimos tiempos. Claro que sí, estamos ya en los últimos días. El escenario está puesto, ya el anticristo está por salir. ¿Qué es lo que impide? Dice el libro de Primera de Tesalonicenses, que algo lo está impidiendo para que el hombre de pecado, el hombre de inicuo se manifieste, o sea, entra al escenario. Anticristo, todo lo opuesto a Cristo. Cristo, ¿quién lo introdujo? Juan el Bautista. ¿Quién va a introducir al anticristo? El falso profeta. Entonces ya está el escenario, ya estamos viendo, todo está preparado. Eso de los chips, eso de la inteligencia artificial, todo eso ya está preparado para que el anticristo entre. La apostasía, el falso profeta. El falso profeta es todo aquel que va en contra y que enseña herejías que no son bíblicas. Entonces, el escenario está puesto, nosotros estamos a punto de volar. Cristo está a punto de venir. Entonces, podemos ver que estamos viviendo actualmente los últimos tiempos. Bueno, y de eso se trató este tema hoy en día, los últimos tiempos, y les agradezco al hermano René, gracias por haber estado en este lugar, por haber accedido ¿Cómo, hermano Manuel, que ya se acabó, a este tema. Sí. Y pues yo Un sé que privilegio acá, es ¿sí? algo muy, muy largo este tema, ¿verdad? Con más puntos, pero el tiempo pasa de volada y no Rapidito. queremos que la audiencia también se nos vayan a dormir. Entonces, puede haber una segunda parte, si ustedes así lo quieren, podemos hacer una segunda parte, ¿verdad? Y pues por este momento yo les agradezco a ustedes por haber estado aquí, Pastor Juan Martínez, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros.
Hermano René, gracias también. Un Le placer. agradezco mucho. Y pues a mí me gustaría, hermano René, que nos despidiera con una oración. Claro que sí. Vamos ¿Verdad? a hacer y algo bonito también es de que mientras hay vida, hay esperanza. Así es que Amén. ahorita estamos Gloria a en Dios. los últimos tiempos, pero todavía sigue esa esperanza todavía. Así es que vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios, en este día. Sabemos, mi Dios, que tú eres el único que nos das la sabiduría y la inteligencia, mi Dios. De por sí tú es el que nos has dado tu palabra. Te agradecemos por todo, mi Dios, lo que has hecho en este día. Te pedimos que esta palabra, mi Dios, sea alcanzando esas personas, mi Dios, que todavía están dudando o tal vez no han reconocido, mi Dios, que lo estamos viviendo en los tiempos finales. Mi Dios, te pido que toques su corazón, porque es el Espíritu Santo, mi Dios, el que los convence de pecado. Así es que, mi Dios, toque sus corazones, mi Dios, y ayúdales a que reconozcan, mi Dios, que tú los sigues esperando, sigues dando esa esperanza de que puedan ser salvos, porque tú dices que no quieres que ninguno se pierda, mas todos lleguen a la vida eterna. Así es que, mi Dios, toda esa persona que escuchó, mi Dios, deja que algo de la semilla que se ha sembrado, mi Dios, dé fruto y puedan alcanzar esa salvación tan linda y esa recompensa que viene después de los tiempos finales. Así es que, mi Dios, te doy gracias también por el hermano, por lo que le has puesto en su corazón de hacer estos podcasts, también al pastor Juan de ayudarle también de la misma manera. Sigue bendiciendo esta iglesia, mi Dios, sigue trayendo personas, mi Dios, con un corazón dispuesto a ayudar a que siga creciendo, mi Dios, tu palabra, que siga creciendo el evangelio y que siga creciendo, mi Dios, en número también. Pero no solamente en eso, mi Dios, sino que sigan alcanzando a esa gente que está allá afuera, mi Dios, para que vengan al arrepentimiento. Así es que, mi Dios, bendice este lugar, bendice a los hermanos que estuvieron acá, bendice mi vida de la misma manera y ayúdanos a seguir, a que siempre sigamos velando, mi Dios, en esta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese nombre también te lo pedimos y decimos amén. Amén. Gloria a Dios. All right. Bueno, si este episodio fue de mucha bendición, dale like a este video, síguenos para más contenido. Y pues mi nombre es Emanuel Silva de Podcast Cristiano, acompañado con el pastor Juan Martínez. Amén. Y como invitado hoy, nuestro hermano René Jr., un gran hermano, se puede decir hermano en Cristo y hermano carnal, porque yo lo siento de esa manera. Le agradezco mucho por haber estado aquí. Y bueno, pastor, si usted tiene alguna invitación que quiera hacerle a la iglesia, a nuestra audiencia, está abierto. Amén, gloria a Dios. Bueno, estamos acá ubicados en Darneo, en 1853, Highway 7, entre la Tyson y el Restaurante del Sol. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, pues será bienvenido. Estamos aquí los jueves de enseñanza, 7 de la noche, sábado 6 de la tarde, oración. Domingo, escuela dominical, 10 de la mañana, 11, culto general, y pues será bienvenido. Amén, gloria a Dios. Pues ya oyeron, vea al pastor, las puertas están abiertas en estos horarios. Estamos aquí en Dardanelle, Arkansas. Estamos ubicados aquí en el Highway 7. Son bienvenidos para que vengan, se congreguen. Miren, aquí se habla de la palabra del Señor a Amén. tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Y hermano René, si usted tiene alguna invitación que quiera hacer también. No, igual, de la misma manera, pues yo creo que se les haría lejos, ¿no? Ir hasta Conway, porque yo me toca ir hasta allá, pero de la misma manera Dios está orando también en ese lugar. Apenas se abrió también lo que es ¿saben qué? Sí les quedaría un lugar si no tienen. Primeramente acá, los hermanos, yo sé que ellos predican el evangelio. Conozco al pastor Juan de mucho tiempo, también a Manuel. Pero también en Rosseville se abrió lo que es la nueva New Life en español, porque antes solo era puro inglés, pero ahora ya tienen en español. So, si gustan también ir ahí, les invitamos. Y también, como digo, en Conway también estamos en Rosseville, en Conway y Little Rock. Por si hay alguien de Little Rock que nos está escuchando, pues allá también tenemos. No me sé las direcciones, pero si las ponen allí en Google, New Life español, les van a dar todas las campus que tenemos. En Fort Smith también hay una más en español. Si quieren ir a esos lugares, son de esos lugares, les recomiendo ir ahí también, que Dios está orando en esos lugares. Gloria a Dios por eso. Y bueno, nos despedimos de este podcast hoy en día. Y hermano René también reciba de nuestro podcast cristiano un pequeño obsequio. Muchas Esperemos gracias. que sea de mucha bendición. Claro que sí. Y muchas esperemos gracias. verlo por aquí pronto con Así algunos es. otros temas Amén. de suma importancia, ¿va? Que Así es. es necesario hablarlo, ¿va, pastor? Sí. Y gloria a Dios por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Mi nombre es Emanuel Silva de Podcast Cristiano. Hasta la próxima. Amén.